No es nomás que ahora sí voy a ser más disciplinado, ahora voy a ser más estricto en mi conducta. Es el poder de Dios operando en nosotros. Wow, qué glorioso día, ¿no? Pues si traen sus Biblias, ábranlos a Romanos el capítulo 6. Espero poder acabar un capítulo el día de hoy. Romanos 6. Romanos 5, recuerdan, termina Pablo hablándonos de Adán y de Jesucristo. Y todos hemos estado bajo la maldición del pecado y la muerte debido a Adán. Somos descendientes de Adán. Pero luego viene Jesucristo. Y Jesucristo viene a darnos vida, a romper el poder del pecado en nuestra vida. Y es por medio de la gracia de Jesucristo que tenemos tú y yo salvación. Es en Jesús. Ahora, Él nos habla que la gracia de Dios es mayor que cualquier pecado. Entonces empieza aquí Romanos 6:1 con un argumento que tristemente creo que surge hoy en día en las iglesias. Dice: ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? ¿Ves? Hoy en día muchas personas piensan que la gracia de Dios es que pues Dios es súper pasalón. Dios, no importa lo que yo haga, Dios, como es bueno, me va a perdonar. Pero fíjense la respuesta que Pablo da a esta pregunta. Si debo seguir pecando para que la gracia de Dios se demuestre aún más, dice: por supuesto que no. Tú y yo no vivimos para vivir en pecado. A cabo, no pasa nada. No, eso no es lo que dice la Escritura. Dice: nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? ¿Se acuerdan? El domingo pasado, en la noche, tuvimos aquí más de 70 personas que pasaron y se bautizaron en agua. ¿Cuántos de ustedes se han bautizado en agua? ¿Sí? Y recuerda, ese bautismo, ¿verdad? Nos sumergen en el agua. ¿Por qué? Porque representa un entierro. Representa cuando un cuerpo muerto es puesto en una tumba. Está representando, ves, tú y yo, cuando Cristo vino a nuestro corazón, fuimos crucificados juntamente con Cristo en la cruz. Y cuando somos enterrados en las aguas del bautismo, ese hombre viejo de pecado, okay, no está hablando de viejo por las canas que tengo, okay, sino ese hombre de pecado ha muerto y viene a surgir uno nuevo en Cristo Jesús. Dice: hemos muerto, fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. El poder del Padre, el poder de Dios resucita a Jesucristo de los muertos, y es el poder de Dios en tu vida y mi vida que nos da la capacidad y la habilidad de vivir una vida libre de pecado. Es el poder de Dios en nosotros. No es nomás que ahora sí voy a ser más disciplinado, ahora voy a ser más estricto en mi conducta. Es el poder de Dios operando en nosotros. Pero huimos del pecado. Tito 2, verso 11. Pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. Y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. Entonces tú y yo, al dar nuestra vida a Jesucristo, tú y yo ya no vivimos para el pecado. ¿Sí? Huimos del pecado.
Debemos de odiar en nuestra vida el pecado. Proverbios 8:13. Todos los que temen al Señor odiarán la maldad. Salmos 97:10. Ustedes los que aman al Señor odien el mal. Entonces tenemos que entender, cuando yo entrego mi vida a Jesucristo, soy una nueva criatura en Jesús y mi vieja naturaleza ya murió. Ahora yo voy a vivir de una manera diferente y yo tengo que aprender a odiar el pecado en mi vida. Debo de odiarlo. Debo de huir del pecado en mi vida. Me alejo del pecado, no me acerco al pecado, no busco el pecado, no me pongo en un lugar donde hay tentación de pecado. Yo huyo de ese lugar. Ahora volviendo a el capítulo 6 de Romanos, dice: dado que fuimos unidos a Él en Jesucristo en su muerte, también seremos resucitados con Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. ¿Ves? Antes de conocer a Cristo, éramos esclavos del pecado. El pecado dominaba en nuestras vidas. El pecado era el que controlaba nuestras vidas. ¿Cuántas veces no queríamos hacer cosas malas, pero las hacíamos porque era nuestra naturaleza? Pero está diciendo, cuando yo uno mi vida con Cristo, no solo uno mi vida en su resurrección, pero también en su muerte en la cruz. Y en esa cruz, cuando Él fue clavado a esa cruz, el viejo hombre tuyo y mío, el esclavo del pecado, fue crucificado. Dice: pues cuando morimos con Cristo, fuimos librados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de esto porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió, murió una sola vez a fin de quebrar ¿qué? El poder del pecado. Pero ahora que Él vive, vive para la gloria de Dios. Entonces Jesús, cuando muere y resucita, entiéndame, no solo murió para romper el poder de la muerte sobre tu vida y mi vida. No es nomás, gracias a Dios, tú y yo tenemos vida eterna, ya no tememos la muerte. Pero lo que está diciendo aquí Pablo es que cuando Él murió, murió ¿para qué? Para vencer el poder del pecado en nuestra vida. El viejo hombre fue clavado en la cruz. Y ese viejo hombre, entonces lo enterramos en las aguas del bautismo. Y cuando salimos de esas aguas, es un hombre nuevo, resucitado en el poder de Dios. Luego nos dice entonces, ¿qué debemos de hacer? Así también ustedes deberían que considerarse. Debo de considerarme todos los días, cada día, muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Entonces tú y yo cada día estoy muerto para el pecado. Estoy muerto para el pecado en mi vida, pero estoy vivo para glorificar a Cristo Jesús. Yo ya no vivo para ser ese hombre pecador, ya no vivo para ser esa mujer pecadora. Yo ahora vivo para ser ese hombre, esa mujer que glorifica a Dios en mi vida. Dice: no permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. Entonces tú y yo nos alejamos del pecado, morimos al pecado, y ahora tú y yo que no permitimos que el pecado controle nuestra vida. En el siglo XIV había dos hermanos que estaban gobernando en lo que es hoy en día Bélgica.
Uno de ellos se llamaba Reinaldo, ¿okay? Le llamaban Crassus, que significa gordo, ¿okay? No estaba hablando de mí, ¿okay? Y este hombre era gordo, excesivamente gordo, obeso. Él y su hermano Eduardo, que también reinaba, tuvieron un pleito, un conflicto entre ellos. Y Eduardo toma cautivo a Reinaldo y lo mete en una habitación, en un cuarto sin puerta, digo con puerta pero sin cerrojo, ¿verdad? Sin llave, y una ventana sin rejas. ¿Okay? Lo deja allí y le dice: tú puedes tener tu territorio y tu terreno y todo el día que salgas de ese cuarto. El problema es que era muy gordo y no cabía por la puerta. Y su hermano Eduardo era malo. Entonces todos los días le mandaba cheesecake. Y todos los días le mandaba comidas ricas, sabrosas. Todos los días le daba todo el alimento. Le decía, y cuando le preguntaba, él decía: mi hermano no es prisionero, él puede salirse cuando quiera, si domina su apetito. Si domina su apetito. Dios viene a librarnos a ti y a mí del poder del pecado en nuestra vida. Pero tú y yo tenemos que dominar nuestro apetito. Nunca logró salir de allí, de esa prisión, porque nunca dominó su apetito. A pesar de que la puerta estaba abierta, la ventana estaba abierta, pero su apetito por comida nunca lo permitió salir de esa prisión. Y tú y yo tenemos que aprender a vencer el apetito en nuestras vidas por el pecado. Por el pecado. Tú y yo tenemos que vencer eso. ¿Sí? El diablo siempre viene trayéndonos tentación. El diablo va a poner el pecado delante de ti y de mí y lo hace parecer de lo más sabroso. Entonces, ¿qué nos dice Pablo que hacemos? Dice: no deje que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento de mal para servir al pecado. ¿Qué nos está diciendo? Nuestro cuerpo, el cuerpo que Dios nos dio, tú y yo no debemos de permitir que los miembros de mi cuerpo sirvan al pecado. O sea, tengo que cuidar que mis ojos no estén viendo lo que no deben de ver. Tengo que cuidar que mis manos no están tocando lo que no deben de tocar. Que mis labios y mi lengua no estén hablando y diciendo lo que no deben de decir. Que mis oídos no estén escuchando cosas indebidas. ¿Ves? Yo determino qué voy a hacer con los miembros de mi cuerpo. Entonces dice que no los use, no deje que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento de mal para servir al pecado. En cambio dice que entréguense completamente a Dios. Porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Entonces Dios está diciendo: si antes, hombre, tú usabas tus ojos para ver pornografía, para estar viendo, ¿verdad?, el cuerpo de la secretaria en el trabajo, Dios está diciendo ahora: deja de usar tus ojos para eso y empieza a usar tus ojos para ver la gloria de Dios, para ver tal vez personas en necesidad y qué es lo que tú puedes hacer por ellos. En vez de usar tus manos que antes tomaban lo que no te pertenecía, Dios dice: ahora usa tus manos para trabajar, para que tengas, para dar a otros y ayudar a otros. Está diciendo: mujer, tú que esa boquita la usas para destruir a cuanta gente, está diciendo: hey, deja de usarlo para eso y empieza a usar tus labios, tu boca para hablar bendición. Para hablar bendición. Ves, tú y yo escogemos qué voy a hacer con los miembros de mi cuerpo.
Dice, el pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo la exigencia de la ley. En cambio viven en la libertad de la gracia de Dios. Ahora bien, eso significa, la gracia de Dios, que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha librado de la ley. Y fíjense de nuevo la respuesta: claro que no. Claro que no. Wow. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? ¿A quién estás obedeciendo? ¿Estás obedeciendo a tu carne? ¿Estás obedeciendo a esa tentación en tu vida? ¿O estás obedeciendo a la ley de Dios? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir. Digan conmigo, decidir. Tú y yo decidimos de quién vamos a ser esclavos. ¿Voy a ser esclavo del pecado o voy a ser esclavo de Jesucristo? Puedo decidir, ¿verdad?, ser esclavo del pecado, o puedo decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Antes, dice, ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Uso, dice, la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto. Porque la naturaleza humana de ustedes es débil. Pues tenemos que reconocer, a igual que este joven que les mencioné, Reinhold, somos débiles en nuestra naturaleza. ¿Sí? Somos débiles, y si yo doy lugar al pecado en mi vida, va a llegar a dominarme. Por eso yo tengo que escoger huir del pecado. Pablo le dice a Timoteo, dice, huye. Dice, no te quedes allí. No dice ora, no dice reprende. No, ¿qué dice? Huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles, lo que nos atrae al pecado. En cambio, dice, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz, y disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. Pablo aquí es 2 Timoteo 2:22, fácil de recordar, para que lo apuntes, lo pongas. 2 Timoteo 2:22, puros doces, ¿ok? 2 Timoteo 2:22. ¿Qué está diciendo Pablo? Nos está dando el secreto aquí de cómo vencer el pecado en nuestra vida. Lo primero que tengo que hacer es ¿qué? Huir. Tengo que huir. No me quedo en donde hay una tentación. Huyo. Si tu tentación es el tomar, deja de estar con todos tus compadres que son una bola de borrachos. Admite tu debilidad y sácate, sal de ese lugar, de esa influencia. Si tú reconoces mi debilidad es la pornografía, deja de estar a solas cuando estás trabajando en tu computadora. Ponte en la sala, ponte en el comedor, ponte donde tu esposa, donde tus compañeros de trabajo, donde sea, que otra gente pueda ver lo que tú estás viendo en esa pantalla, para que tú huyas de la tentación de ir a ese lugar. Huimos de la tentación, huimos de ese lugar. ¿Sí? Huimos de ese lugar. Y luego ¿qué hacemos? Porque no es solo huir del pecado. Si tú solo huyes del pecado, te vas a cansar. ¿Sí? Si el que está a dieta toda la vida nomás está pensando, no puedo comer esto, no puedo comer aquello, no puedo esto, no puedo, al rato ¿qué va a hacer? Se lo va a tragar, porque solo piensa en lo que no puede hacer. Testimonio, ok, personal. Y reprendo a la hermanita que nos regaló el cheesecake el otro día.
regálame una manzana, pero no. Sí, una proteína, una barra de proteína. Pero bueno, entonces, ¿qué dice? No es solo huir, es que tener una meta. ¿Qué dice? Sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Ten una meta. ¿Qué es lo que quiero lograr en Dios? ¿Qué es lo que quieres en tu vida? Corro hacia una meta. ¿Ves? No es nomás dejo de comer esto y esto y esto. Tengo, esto es lo que quiero alcanzar. Quiero llegar a este peso, ¿verdad? Quiero tener esta capacidad de poder correr o poder levantar pesas o algo. Tienes una meta. Ten una meta en tu vida espiritual a lo cual lo quieres llegar. No es solo, no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello. No, ¿qué es lo que quiero hacer en Cristo? No es nomás, quiero dejar la pornografía. Es, quiero tener un matrimonio sano, puro. Quiero disfrutar la relación con mi esposa sin malos pensamientos. Tenemos una meta hacia la cual vamos. Y luego, que tercera cosa que nos dice, disfruten ¿qué? Del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. No corremos solos. ¿No qué? No corremos solos, no luchamos solos. Entonces decido huir del pecado, pero no solo estoy huyendo del pecado, voy hacia una meta, algo que quiero lograr. Y no voy solo, voy con otros hombres, mujeres de Dios que van en la misma dirección, que quieren alcanzar lo mismo. No más porque vienen el domingo a la iglesia no significa que es alguien que quieres que corra contigo. Que tristemente hay algunos que vienen nomás porque la vieja los trajo. Mandilones. Hay otros que nomás vienen por cumplir y no están corriendo hacia una meta en Cristo. Y tú quieres rodearte de hombres y mujeres en tu vida que están corriendo hacia una meta en su fe cristiana. Tú quieres esas personas en tu vida que cuando te sientes tentado, cuando tropiezas y caes, te van a levantar, van a orar contigo, van a luchar contigo. Pablo de eso está hablando. Entonces hay que huir del pecado, hay que ir tras la santidad y no corremos solos. Dice en el pasado, se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Pero ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Me entrego como esclavo a Jesucristo. Muchas veces vemos a Jesucristo como este genio que nomás le sobo la lámpara mágica y sale y Dios, quiero un carro nuevo. Dios, quiero una tele más grande. Dios, no. Dios es Señor de mi vida. Yo no soy el Señor de Dios. Yo no soy el que le digo a Dios, Dios tráeme esto, Dios hazme aquello. No, Él es Señor de mi vida. Y yo me pongo delante de Dios y le digo, ¿qué es lo que tú quieres de mí? ¿Qué es lo que tú pides de mí, de mi vida? Dice, cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer. Cosas que terminan en la condenación eterna. ¿Cuántos, y no tienen que levantar la mano, recuerdan en su vida pasada cosas que hicieron que no quieren que nadie sepa? Cosas que hicieron que esperan que jamás sus hijos se enteren. Cosas que aún esperas que tal vez ni tu esposa o tu esposo se enteren. Porque eran vergonzosas. Es lo que está diciendo. El pecado nos lleva a la vergüenza. El pecado nos lleva a la condenación. Pero dice, ahora quedaron libres del poder del pecado y de la condenación. Dios viene a librarnos a ti y a mí, no solo del pecado, pero de la condenación del pecado.
y se han hecho esclavos de Dios. Y ves, tú tal vez dices, ay, no, yo no quiero ser esclavo de Dios. Entonces, si no eres esclavo de Dios, eres esclavo de tu pecado. No hay opción, no hay agentes libres. No existe tal cosa. Somos o esclavos de Dios o somos esclavos del pecado. Ahora hacen, fíjense en Dios, hacen las cosas que llevan a la santidad y dan como resultado la vida eterna. Y termina, pues la paga del pecado es muerte. Si yo decido, yo no quiero ser esclavo de Jesús, yo no quiero ser esclavo de Dios, terminas siendo esclavo de tu pecado y la consecuencia, la paga, es muerte. Es una muerte eterna sin Dios. Pero el regalo de Dios, el regalo que Dios a ti y a mí nos da, y esta es la gracia de Dios, que tú y yo no lo merecemos, tú y yo no tenemos que luchar por ello, no tengo que ganar puntos con Dios, sino es el regalo de Dios que da, es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces la pregunta para ti y para mí el día de hoy es: ¿cómo vamos a vivir? ¿Cómo vamos a vivir tú y yo saliendo de estas puertas el día de hoy? ¿Cómo voy a vivir el lunes cuando llego al trabajo? Porque aquí vivimos de una manera, ¿verdad? Pero ¿qué tal el lunes en el trabajo? ¿Qué tal en mi casa con mi familia? ¿Cómo voy a vivir? ¿Cómo vamos a vivir? ¿Como hijos de Adán o como hijos de Dios? Los hijos de Adán son esclavos de su pecado, pero los hijos de Dios somos esclavos de Dios. Tú y yo decidimos cada día. Tú y yo decidimos ante cada tentación. Y tú y yo tenemos que aprender a huir aún de los pecados pequeños. Es porque en veces tú y yo minimizamos el poder del pecado. Hay una leyenda en África. En esta leyenda en África dicen que los tigres pequeños crecen, se hacen grandes y matan. Los tigres pequeños crecen, se hacen grandes y matan. La leyenda viene de una aldea en donde cuando los hombres andaban en la cacería, de repente los niños de la aldea encontraron un cachorro de tigre. Era un cachorrito y lo llevaron a la aldea y empezaron a jugar con el cachorrito y a divertirse con el cachorrito. Y cuando llegaron los hombres y vieron el cachorro, lo querían matar, pero las mamás y no, mira, es un cachorro, mira, qué lindo, está jugando con los niños, déjenlo. Pero ese cachorrito con el tiempo fue creciendo. Y un día, ya crecido, jugando, da un zarpazo, rasguña al niño y por primera vez prueba sangre humana. Y ese tigre se lanza sobre un niño, sobre otro, empieza a haber gritos en la aldea de toda la gente, las mujeres gritando, y al fin los hombres vienen corriendo y matan al tigre, pero no antes de que el tigre hubiera matado a varios de los niños. Porque ves, los tigres pequeños crecen, se hacen grandes y matan. Y así es el pecado. Empieza con una mentirita. Empieza con ver, tal vez no es porno, es nomás unas chicas en bikinis. Empieza con, hey, no pasa nada, nomás estás coqueteando con la secretaria en el trabajo. Empieza con algo pequeño, insignificante, que tú dices, no pasa nada. Pero ese pecado pequeño crece, se hace grande y mata. Rudy Giuliani, cuando fue el alcalde de la ciudad de Nueva York,
y yo no me quiero meter en política. A mí no me importa lo que tú piensas de Rudy Giuliani, pero lo que hizo en la ciudad de Nueva York cuando él tomó la ciudad, era una ciudad llena de crimen, de suciedad, y él empieza atacando no a los grandes, a lo pequeño. Él instituye que ningún coche podía quedarse en la calle para siempre, porque estaba lleno las calles de yonques. Entonces él cada semana iba a pasar a limpiar por un lado de la calle y luego por el otro, y si tú no movías tu coche, se lo iba a llevar la ciudad. Empezó a multar por tener vidrios rotos, empezó a multar por estar en las esquinas pidiendo dinero y lavando vidrios, y por atacar las cosas pequeñas, insignificantes. Empezó a limpiar la ciudad y a sacar el crimen de la ciudad. Transformó la ciudad. Amigo, amiga, tú y yo tenemos que aprender. Saco de mi vida aún las cosas pequeñas, las cosas que tal vez no parecen tan mal, pero si le doy lugar en mi vida, ese pecado va a crecer, se va a hacer grande y me va a matar. En la Biblia, Dios instruyó que al niño varón al octavo día de nacimiento tenían que circuncidarlo. Cuando mis hijos eran chicos, hablando con una enfermera, decía que cuando se hacía la circuncisión al octavo día, como la Biblia lo dice, casi no había sangrado, casi no había dolor. Era una operación muy sencilla. Pero luego la Biblia nos relata de un pueblo que quieren casarse con Dina, la hija de Jacob. Y entonces le dicen que tienen que circuncidarse. Y se circuncidan todos los hombres ya mayores, señores. Dice, al tercer día, cuando estaban en su peor punto de dolor, 2 hombres entran y matan a todos los hombres de una ciudad. 2 hombres. Si le doy lugar al pecado crecer, llega al punto donde me deshabilita. Pero si trato con el pecado cuando es pequeño, en el instante, cuando el Espíritu Santo, escúchame amigo, amiga, de repente tú eres una nueva criatura en Cristo. Y tal vez de repente tú, que eras una mujer chismosa, de repente estás en una reunión y dices algo y el Espíritu Santo te trae convicción. No debía haber dicho eso. Tú tienes ese momento, tú puedes decir, Dios, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Y empiezas a caminar en esa santidad. O tú puedes, ay, no pasa nada, y lo que dije era verdad. Sí, era verdad, pero lastimó, hirió. Y tú no pasa nada. La siguiente vez va a ser más fácil no escuchar la voz del Espíritu Santo, y va a ir escalando. Pablo nos está diciendo aquí, tú y yo tenemos que decidir si voy a ser un esclavo de mi pecado o un esclavo de Jesucristo. Termino con esto. Si confesamos, dice Juan en 1 Juan 1:9, nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces vengo con Dios, confieso mi pecado, y en el instante Dios me perdona. En el instante. No es ve y haz esto, ve y haz aquello, ve y haz méritos. No, el momento que tú y yo lo confesamos, pero si no lo confieso, no se perdona. Lo tengo que confesar, pero no solo a Dios. Luego dice,
Confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. Entonces, amigo, amiga, que estás luchando todavía con el pecado en tu vida, uno, vienes con Dios y lo confiesas a Él, pero luego ¿qué haces? Si eres un hombre, buscas un hombre. Si eres una mujer, buscas una mujer, pero alguien de fe en el cuerpo de Cristo, y les dices y les confiesas: ¿sabes qué? Estoy luchando con esto en mi vida. Y ellos oran por ti y trae sanidad. Dios da perdón, y la confesión los unos con los otros trae sanidad. Por eso enfatizamos tanto, es tan importante que tú estés en un grupo. Ya empezaron los grupos, sea de mujeres, de jóvenes, de hombres. Necesitas estar en un grupo con creyentes con los cuales no solo confiesas a Dios tu pecado. Ese es el problema. Siempre hemos querido ir con Dios, pedir perdón de Dios, y Dios nos perdona, Dios nos limpia de nuestro pecado, pero no viene la sanidad que nos da la victoria, porque quiero guardarlo un secreto, y el diablo quiere que lo guardes un secreto. Pero si estoy en un grupo con hombres y mujeres de fe, yo puedo abrirme. Ellos pueden orar por mí y darme la fuerza para vencer. Aguántenme un momento más, porque sé que esto es importante. Tengo un buen amigo mío, es un hombre que admiro, es un misionero en Chiapas y en Veracruz, un hombre entregado a Dios. Pero en un viaje que estábamos haciendo por Chiapas, empieza a contarme de una situación en la cual él se encontró atraído sexualmente hacia una mujer que no era su esposa. Y dice: oré, ayuné, reprendí al diablo, hice todo lo que supe hacer, memoricé versículos de la palabra de Dios, hice todo. Y dice: y no se me quitaba esa tentación. Dice: en desesperación, porque supe que si no hacía algo iba a terminar en la cama con esa mujer. Dice: fui con otro hombre cristiano, un hombre de fe, y me abrí y le conté mi lucha. Y él oró por mí, y aquello se rompió. Y aquello se rompió. Y yo puedo darte testimonio el día de hoy, él sigue siendo fiel a su esposa. Pero no fue solo el confesarlo a Dios, tuvo que abrirse con otra persona. Tú y yo tenemos que no solo venir con Dios, pero también con otros creyentes. Ahora, y ahí voy, ok. Aguánteme, les prometo que el arroz en el buffet chino no se va a acabar. No solo lo confesó con otro hombre, confesó su tentación con su esposa. Ahora, mujeres, les puedo hablar franco, ¿sí? Les puedo hablar bien franco. Algunos de sus esposos están teniendo tentaciones y no se atreven a decirte a ti por cómo vas a reaccionar, porque va a ser la tercera guerra mundial nuclear. Pero ¿qué prefieres, mujer? ¿Que te diga tu marido que está teniendo una lucha con tentación, o que descubras después que ya tuvo un amorío? Yo entiendo, hay un dolor cuando alguien te confiesa que está teniendo atracción hacia alguien más, o hacia la pornografía, lo que sea. Es doloroso. Pero mujer, ¿quién mejor para orar por él y luchar por él que tú? Que tú. Entonces, si tu marido se atreve a tener el valor de venir contigo, decirte: mujer, ayúdame, ora conmigo, estoy siendo tentado, hay una mujer en el trabajo que me está seduciendo, no te hagas la víctima. No te pongas a chillar y a llorar y a hacerle un escándalo. Ora por ese hombre, ayúdalo a caminar en santidad, y juntos tener un matrimonio que honra a Dios. Mi amigo que se abrió con
su esposa. Siguen juntos. Tienen un bello matrimonio. Hermoso matrimonio. Pues tenemos que aprender a abrirnos, orar los unos por los otros y ver a Dios obrar. Termino. Nunca le crean a un predicador, pero ahí voy. Yo quiero hablar a cada hombre y mujer aquí que no está caminando con Dios. Anoche yo me paré en esta plataforma para oficiar un funeral de un hombre que el domingo pasado, escúchame, el domingo pasado estaba sentado aquí en la segunda fila. Aquí estaba el domingo pasado y anoche oficié su funeral. La Biblia nos dice ahora, escuchen esto ustedes que dicen hoy y mañana iremos a tal o cual ciudad. Pasaremos ahí un año y haremos negocios y ganaremos dinero. Dice, pero ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Lo hermoso del funeral de anoche es que mi amigo Rudy había puesto su vida en manos de Jesús. Era un hombre que amaba a Dios, que le había entregado su vida a Dios. Y yo podía con toda confianza declarar que él estaba y está el día de hoy en la presencia de Dios. Está en la gloria, está disfrutando de Dios en una manera extraordinaria. Pero amigo, amiga, tú y yo no tenemos garantizado el día de mañana. Nadie tenemos garantizado el día de mañana. Por eso el día de hoy yo tengo que prepararme para el día de mañana. Yo hoy me preparo. ¿Cómo? Poniendo mi vida en manos de Dios. Yo hoy pongo mi vida en manos de Dios, confesando a Jesucristo como el Señor de mi vida y como mi único Salvador. Yo voy a pedir a todos que cierren sus ojos. Los que están en los campus, los que están en línea, cierra tus ojos, inclina tu rostro. Nos dice la Biblia que todos vamos a tener que pararnos algún día delante de Dios. Y Él no nos va a preguntar si fuimos buenos o malos. Nos va a preguntar qué hicimos con su Hijo Jesús. ¿Le dimos nuestra vida a Jesús? Amigo, hoy es tu oportunidad. Si tú quisieras hoy darle tu vida a Jesús y ser perdonado de todos tus pecados y vivir con la certeza de la vida eterna en Cristo Jesús, allí donde estás, levanta tu mano hacia el cielo, levántalo en alto diciéndole: Dios, aquí estoy. Aquí estoy, Dios, te entrego mi vida. Pongo mi vida en tus manos. Pongo mi confianza en ti. No en la religión, no en mí mismo, sino en ti, en tu Hijo Jesucristo. Pongo mi fe. Hey, muchas gracias por conectarte al mensaje de este domingo. Nos encanta el que puedas ser parte de lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia sin importar de dónde nos estás viendo. De igual manera, te invito a que nos sigas y te suscribas a nuestro canal en YouTube, donde vas a poder encontrar más mensajes como este para que puedas fortalecer tu relación con Dios.
De igual manera, síguenos en nuestras redes sociales para que puedas estar conectado con todo lo que está sucediendo aquí en casa. Que Dios te bendiga.